Buenas tardes compañeros, el día de hoy haremos un pequeño video representativo del equipo de protección personal que debemos utilizar en el ambiente prehospitalario para la atención de pacientes contagiados por SARS-CoV-2, COVID-19. Esto para protegernos y evitar el contagio hacia el personal prehospitalario. Bueno, recapitulando un poco de los coronavirus, conocemos que es una familia muy extensa, las cuales se pueden encontrar en animales y algunas de estas cepas en seres humanos. El que generó la pandemia a nivel mundial pues viene de un murciélago, el cual fue descubierto en la ciudad de Wuhan, China, en el 2019. Esto no se tenía algún tratamiento, no se tenía tampoco signos y síntomas predefinidos para este tipo de cepa que viene siendo coronavirus, lo cual agravó los contagios en los seres humanos y puso en alerta a todo el sistema médico de todos los países a nivel mundial. Como mencionamos anteriormente, el coronavirus, el SARS-CoV-2, COVID-19, actualmente encontrado en la ciudad de Wuhan, China, en el 2019, derivado del contagio al parecer de un murciélago. Aún se desconoce el paciente cero, pero esta cepa jamás encontrada en los seres humanos llevó a poner alerta a todo el medio hospitalario y prehospitalario a nivel mundial por la sintomatología y la gravedad en que se presentaba en los pacientes contagiados. La forma de contagio del COVID-19 era a través de las gotículas que se liberan al momento de hablar o los aerosoles al momento de respirar. Estos eran inhalados o contagiados a las personas que no se encontraban enfermas y teniendo un periodo de incubación de aproximadamente 5 a 14 días empezaron a presentar signos y síntomas. Derivado de esto pues empezó a crear o dar información acerca del equipo de protección personal adecuado para el personal hospitalario y prehospitalario para la atención de estos pacientes. Algunos de los signos y síntomas son dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria, saturación baja, flujo nasal, los cuales se llegaban a confundir con una gripe normal en algunos pacientes y derivado de esto iban evolucionando hasta tener algunas complicaciones que podían llegar a afectar el sistema circulatorio y principalmente el sistema respiratorio. Cuando se empezaron a recibir las primeras llamadas a los números de emergencia, el personal prehospitalario no estaba capacitado, no tenía el equipo de protección personal adecuado para la atención de estos pacientes. Principalmente en nuestro país se desconocía cómo íbamos a atender un paciente contagiado por COVID-19. El personal estaba vulnerable a contagiarse por no tener las medidas adecuadas de protección, no tener el equipo adecuado de protección, y a través del tiempo que se iban atendiendo y se iba sacando más información, se fue aprendiendo en cómo controlar, cómo evitar contagios y cómo mejorar la desinfección en las unidades prehospitalarias. ¿Cómo se fue realizando esto? Desde que se marcaba el número de emergencia se pedía información específica sobre la sintomatología de nuestro paciente, algún contacto que haya tenido con alguna persona contagiada, si había salido fuera o había regresado del extranjero. En base a esto se daba la información a la unidad médica prehospitalaria, los cuales tenían que seguir lineamientos para protección personal, que viene siendo su equipo, y descontaminación de su unidad médica. Al arribar a la ubicación, de igual forma se hacía un breve interrogatorio de los familiares, los signos y síntomas que presentaba y si se tenía la disponibilidad de una cápsula para el traslado del paciente se realizaba para evitar el contagio o emanación de gotículas o aerosoles dentro de la unidad prehospitalaria. El manejo prehospitalario se iba realizando de acuerdo a la sintomatología y la gravedad de nuestro paciente. Asimismo, una vez durante el traslado ya se tenía regulado a qué hospital iba a ser entregado, esto para evitar el desplazamiento a hospitales que no se encontraran preparados para la atención médica de pacientes sospechosos o contagiados por COVID-19.
El equipo de protección personal que llega a utilizar el personal prehospitalario constaba principalmente de un gorro que cubría parte de la cabeza, lentes o gogles de protección, careta, la bata quirúrgica o un equipo Tyvek. El equipo Tyvek podría ser utilizado con la mínima cantidad de ropa, asimismo eliminando todo tipo de accesorios, relojes, anillos, collares, pulseras, para evitar que sea un medio de contagio para el personal prehospitalario. Arriba del Tyvek se podría utilizar una manta quirúrgica, la cual daba una doble protección al personal prehospitalario. Los guantes, 2 pares de guantes en caso de que se llegara a romper un par, y estos eran pegados al equipo Tyvek por medio de cinta. En algunos casos se recomendaba 3 pares de guantes. Al momento de quitarnos el equipo de protección personal, se iba retirando cada capa de guantes para garantizar una mejor seguridad para el personal prehospitalario. El equipo respiratorio podría ser desde una mascarilla de 1 filtro, 2 filtros, mínima protección, se recomendaba KN95 para evitar la inhalación de aerosoles de los pacientes contaminados. Y en el calzado, botas impermeables, algunos los conocemos como de tipo carnicero, los cuales facilitaban mejor su descontaminación y evitaba la contaminación del calzado del equipo de protección del paramédico. ¿Qué fue la diferencia de los equipos médicos o médicos prehospitalarios en China a nuestro país? Era el nivel de protección que ellos utilizaban a la atención de los pacientes con sospecha o contagiados de COVID-19. En México se utilizaba una sola capa de equipo Tyvek, mientras que en China podíamos ver que utilizaban hasta 3 capas. Esto para reducir el número de posibilidades de contagiarse y asimismo a la hora de retirarse una mejor desinfección. Como podremos ver en las imágenes que tenemos en las diapositivas, vemos el tipo de caretas, de botas y de Tyvek que se utiliza dentro del ambiente tanto prehospitalario como el ambiente médico para el manejo de pacientes sospechosos o contagiados por SARS-CoV-2. Dentro de los principios del equipo de protección personal se encuentra el lavado de manos. Antes del equipo de protección personal teníamos que realizar un lavado de manos. Durante el retiro o el manejo del equipo de protección personal, la desinfección con gel antibacterial, esto reduciendo el número de contaminantes en los guantes. Asimismo, una vez que nos retirábamos todo el equipo de protección personal, se coloca en una bolsa roja para un adecuado manejo en residuos biológicos infectocontagiosos. Las cápsulas aislantes fue otro equipo o material adecuado para el manejo de pacientes sospechosos o contagiados. Esto minimizaba la exposición a aerosoles y gotículas que emanaba el paciente al momento de hablar o de respirar, eliminando cierto porcentaje en la contaminación tanto de la ambulancia como del personal prehospitalario. Dentro de la desinfección del equipo personal, así como de la unidad médica, cuando recién comenzaba esta pandemia, no se conocía a fondo sobre la descontaminación. Era más utilizado algunos desinfectantes un poco más fuertes, pero conforme se fue obteniendo información, únicamente se realizaba con agua jabonosa, desinfectantes recomendados o únicamente con cloro, de tal forma que el personal prehospitalario pudiera realizarlo ellos mismos entre compañeros y asimismo entre ambos compañeros o el personal de la unidad médica realizar la desinfección de su unidad. Esto mejoraba y no exponía tanto a personal externo para la descontaminación tanto del personal como de la unidad. Esta pandemia a lo largo del mundo nos ha dejado visto qué tan vulnerables somos los humanos ante una pandemia, ante un pequeño virus del cual desconocemos, qué tan importantes son las medidas de higiene de los equipos de protección personal, del personal prehospitalario, desde una simple gripe, de una simple enfermedad la cual puede ser transmitida por los aerosoles del paciente, hasta una enfermedad la cual no conocemos y tiene un gran alto índice de letalidad y mortalidad.
Esto nos ayudará a mejorar y a reforzar los sistemas prehospitalarios en nuestro país, mejorando así la forma de atención y cuidado del personal prehospitalario.